Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano. Y esta semana regresamos al tema del color, pero esta vez los tonos pasteles, que es básicamente la saturación mucho más baja de los colores vibrantes que por lo menos conocemos en el día a día. Y son los tonos rosados, celestes, amarillos pálidos, verde mentas, que es básicamente utilizar el color más fuerte y poner algo de blanco para entonces bajarlo un poco. Los tonos pasteles tienen una vibración, porque todos los colores son vibración, y una energía que nos dan un poquito de tranquilidad, dice que de certeza también, de seguridad, porque son tonos que no nos evocan ni una reacción muy fuerte. Por ejemplo, el azul se dice que te da mucha armonía, mucha serenidad, mucha paz. El amarillo, por ejemplo, te da mucha vibración, es como más diversión, te da más creatividad. El rosado se trata un poco más del juego, de la diversión. También es muy femenino, muy tipo Barbie, es lo que pensamos cuando pensamos en ese tono. Y el verde, pensamos en naturaleza, pensamos en nacimiento, pensamos en esperanza. Y el cero, obviamente, la saturación mucho más baja de los colores que normalmente utilizamos, nos hace sentir mucho más relajados, mucho más en paz y no nos crean tantos sentimientos contrastados o muy fuertes. Así que en el programa de hoy vamos básicamente a explorar ciertos elementos, tanto de belleza como decoración, como la vestimenta, de los colores pasteles y cómo podemos utilizarlos en nuestro día a día. Y en la decoración, el pastel es utilizado por excelencia en un término o un estilo llamado shabby chic, que a lo personal me parece súper cute, que básicamente la utilización de looks vintage o de muebles antiguos con un look un poquito rugoso, más que todo en las pinturas, en la decoración, y es mezclado obviamente en el día a día, hoy en día, con modelos un poquito más modernos. El shabby chic nace en realidad o tiene su origen en las casas de campo de Gran Bretaña, más que todo en el siglo XVIII, que podemos ver que en la decoración empezó a utilizarse mucho en los que son los tonos pasteles, pero más que todo eran los muebles que estaban un poquito desgastados, un poquito antiguos y utilizados, y la pintura un poquito más rugosa. Tanto así que el término shabby significa desgastado y el término chic significa elegante, así que es la combinación de las dos cosas. Un diseñador británico le comenta por primera vez ese término en los años 80 a una revista internacional de diseño de interiores, y luego una diseñadora llamada Rachel Aswell va a los Estados Unidos en el año 1989 y utiliza ese término para describir su estilo de decoración, y de ahí se hace sumamente popular, tanto así que registró ese término como su marca. Y de ahí obviamente hoy en día se utilizan de todo tipo. El estilo shabby chic, como digo, es más que todo muebles que tienen ese look como antiguo, como un poquito pelado, muchos tonos pasteles, y que tiene esa combinación entre vintage y actual. O sea, obviamente es un look súper romántico, súper delicado, súper lindo, y bueno, te da como ese sentimiento como de paz, de tranquilidad, pero también dicen que los tonos pasteles te dan como un sentido de seguridad, porque no tienen todos esos colores tan vibrantes que te hacen sentir un poquito como incómodo, sino en armonía. Mi nombre es José Manuel Balsa, soy arquitecto y tengo una especialización en diseño interior, mención residencial, y me dedico a todo lo que es el mundo de la decoración, el interiorismo aquí en la ciudad de Panamá. Bueno, todo el estilo shabby chic se atribuye a un estilo que dio una revista anteriormente, viene de Gran Bretaña. Este estilo es un estilo campestre, específicamente muy relajante, muy romántico, que muchas veces se puede atribuir a un tema más que todo para la mujer, más que todo femenino, es lo que se puede atribuir a este tipo de estilo. Okay, los colores pasteles es un color que siempre está predominando en todas las decoraciones, bien sea residencial, para temas infantiles, para temas de vivienda. Específicamente los colores pasteles son utilizados como un elemento relajante, y más que todo lo llevamos a las habitaciones porque te permite esta calidez, esta parte romántica, esta parte de tranquilidad que nosotros necesitamos a la hora de estar en una habitación o en un espacio de residencia. También cuando los tonos son un poco mucho más elevados, en esta gama de los colores pasteles, los podemos utilizar en lugares como cocinas, las cuales nos permiten dar una mayor sensación de armonía y de refrescamiento a los espacios. Este estilo shabby chic se puede utilizar perfectamente en áreas residenciales, prácticamente lo que sería en las áreas sociales de nuestra casa. En áreas de residencia lo podemos utilizar perfectamente porque dan una armonía y un estilo muy vintage, que sería muy propio de lo que sería para las mujeres o un lugar muy femenino. Todo lo que está ahorita de moda
es utilizar estos grandes papeles tapiz en los cuales se emula el tema de la madera, estos colores pasteles, estas partes de flores, de rosa, que vienen muy acompañados a esta tendencia que está muy en auge en estos momentos. Lo que vendría siendo la parte del mobiliario viene acompañado perfectamente de todos los colores pasteles que hablamos anteriormente, pero estos guardan como un toque muy especial porque son unos muebles más que todos artesanales, donde se maneja mucho la escala de grises, la escala de blancos y muy tonos muy suaves, las cuales nos pueden acompañar con todos los colores pasteles que nosotros podríamos tener dentro de un área residencial. Una de las características de este espacio es que se necesita mucha luz, también utilizas muchos elementos de verdor, de naturaleza, de rosas. También es un elemento que viene acompañado de una sensibilidad de algo muy femenino, donde todos los detalles se tienen que cuidar perfectamente para lograr una armonía en todo el área donde tenemos este estilo. Entonces es súper importante que cuidemos todos estos detalles, de la cual nos van a ayudar a lograr un éxito en este estilo Shabby Chic. Pueden ubicar por las redes sociales como jm.balsa y ahí podrán conseguir más información sobre todos los temas que doy día a día sobre temas de arquitectura o diseño interior. Un estilo de maquillaje sumamente popular, que utiliza también muchos tonos pasteles inclusive, son los lipsticks. Y su origen es bastante antiguo. Se dice que la primera idea que se tiene de un lipstick fue en la ciudad de Ur, en Babilonia, donde las mujeres utilizaban piedras semipreciosas y las raspaban y los untaban en los labios, lo que salía de esas piedras preciosas. Los griegos tuvieron diferentes elementos a lo que es la utilización de lipstick. Por ejemplo, al principio solamente eran las prostitutas y las mujeres de clases así más, o de vida un poco más divertida, que utilizaban los lipsticks. Y luego entonces la élite empezó a utilizarlos y al revés, era para poder dividir las clases sociales. Dice que en la Edad Media, entre el siglo VIII y el siglo XII, un cosmetólogo árabe fue el primero en hacer un lipstick sólido, porque todos los demás eran untados, porque los ponían en una especie como de barril y podían entonces juntar esas ceras y todos esos elementos y se secaban y eran un poco sólidos. Esa fue la primera que utilizó. Y fue entonces hasta el año 1884 que Guerlain saca el primer lipstick como lo conocemos hoy en día, también hecho de elementos naturales. Tenía, por ejemplo, aceite de castor, sebo de venado, cera de abeja. Otro elemento súper importante para el surgimiento de los lipsticks fue el cine, que empezaron a utilizar todo tipo de ceras y elementos también naturales a principios del siglo XX, y las actrices de Hollywood al utilizar estos lipsticks súper lindos causaron un impacto obviamente en la sociedad. A partir de los años 50, todas estas casas famosas de belleza como L'Oreal, como Guerlain, como Maybelline inclusive, empezaron a crear todo este tipo de lipstick ya obviamente con mucho más químicos. Pero como digo, hoy en día hemos regresado también a la onda mucho más natural, mucho más orgánica, porque sabemos el impacto que tienen muchos de esos químicos en nuestro organismo y en el medio ambiente. Así que es bien interesante esa connotación. Obviamente los colores pasteles, más que todo en los años 60 y luego en los 80 también en cierta parte, tuvieron muchísimo impacto, porque antes de eso más que todo eran los tonos rojos los que eran utilizados mucho más fuertes, pero en los años 60 el tono pastel fue el que tuvo el más auge. Tonos pasteles son aquellos tonos que son suavizados o que tienen mezcla de blanco. Entonces son muy apropiados para pieles claras. En el caso de las pieles trigueñas o oscuras, da un efecto totalmente contrario. En este caso vamos a ver que el efecto va a ser más dramático, quizás más editorial, un poco más fuerte. Y en el caso de las pieles claras, funciona más bien como algo más sofisticado, más tenue, más romántico.
Hoy a Teresa le hicimos un maquillaje en tonos pasteles. En el caso de ella, como tiene una piel bastante clara, los tonos pasteles dan ese toque romántico, como para una primera cita o quizás para un matrimonio, para una boda. Entonces, bueno, en el caso de ella usamos la paleta de tonos rosas y lavandas y dimos solamente énfasis en el delineado y en pestañas bien fuerte negras. Y el blush también fue en un tono rosa, igual que el labial. Entonces, este fue, digamos, mi opción de tonos pasteles para Teresa. Básicamente, para poder tener cualquier color en nuestra vestimenta, ya sean tonos vibrantes o tonos pasteles, tiene que ser teñido. En la antigüedad, obviamente, era teñido de manera artesanal y con elementos de la naturaleza. Y hoy en día, bueno, a partir del año 1856 empezó a utilizarse de manera sintética y obviamente ahí nacen todos los estampados y todas las cosas mucho más fáciles de hacer en el día a día. Pero, como digo, la utilización artesanal fueron más que todo con insectos, moluscos y plantas. Por ejemplo, el añís se utilizaba para los tonos azules, la gualda para los tonos amarillos, la nubia para el tono rojo. Por ejemplo, hay un molusco que venía de la familia del murex, que era sumamente caro, que lo utilizaban más que todos los emperadores romanos, porque era muy caro de hacer, y era un tono que fuera como más o menos morado. El negro, por ejemplo, era un color bastante difícil de hacer, porque también requería de mucho trabajo y se sacaba de una plata que se llama el campeche. Todas las tonalidades venían de elementos naturales de nuestro alrededor. Fue el año 1856 que un señor llamado William Perkin creó el primer tinte sintético que venía de algodón de hulla, que le decía la malveína, que más que todo era un tono más o menos como morado. Y de ahí salió de todo. De ahí empezamos a hacer todo tipo de tonos. Y ahí hoy en día se dice que hay alrededor de 8000 diferentes tonos de tintes que se pueden sacar de manera sintética. Pero curiosamente, hoy en día estamos regresando a utilizar los tonos más naturales y todo el tema orgánico y no utilizar químicos, porque obviamente tiene un impacto en nuestro medio ambiente y un impacto también en nuestra persona, en nuestra piel. Mi nombre es Jesús Avendaño, nos encontramos en Santo Hilo, una mini boutique multimarca que le permite a las personas mandar a confeccionar sus prendas a la medida. Trabajamos con 3 marcas actualmente, tenemos a Ketty Tinoco en la parte de lino, 100% lino, tenemos a Verónica Restrepo en la parte de sastrería a la medida y tenemos a Bowtie en toda la parte de complementos, pañuelos, corbatines, bufandas, botoniers. Es una gama bastante extensa y lo que buscamos es que el cliente se sienta 100% personalizado al momento de vestir. En la actualidad vemos que la mayoría de las marcas han hecho propuestas fuertes con el tema de los colores pasteles. O sea, este tipo de paleta de colores es favorecedora para muchos tipos de personas. Entonces ahí hablamos de maxificar las ventas o de maxificar el uso de la prenda. En cuanto a los tips para combinar los colores pasteles, tanto para las mujeres como los hombres es diferente, ¿ok? Hay que tomar eso en cuenta. Aunque estamos hablando de que los colores pasteles favorecen a muchos cuerpos, siempre hacemos esa pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser un poco más clásico al momento de vestirse, no todos son fashionistas, y buscan minimizar el impacto de los colores pasteles. Entonces mezclan, por ejemplo, un pantalón negro de vestir con una camisa rosada o un pantalón o una camisa azul celeste, una camisa en color lila, o incluso puede ser a través de los accesorios. Por ejemplo, tenemos acá a Bowtie, que tiene una extensa cantidad de colores, entre ellos los pasteles son la paleta de colores que más se vende, y gusta porque permite al caballero no necesariamente ir vestido completamente de colores pasteles. Puede ir sencillamente con una camisa blanca, un pantalón negro, una chaqueta en negro y utilizar un pañuelo en un azul celeste o un botonier con colores rosa. Podemos jugar con el tema de los accesorios. Eso es un punto bastante a favor y que va más allá de solamente utilizar una prenda de ropa en color pastel. También tiene que ver con los accesorios, con todo lo que complementa. Puede ser incluso hasta tus zapatos pueden ir en colores pastel.
Anteriormente los niños eran vestidos completamente de blanco hasta que tenían entre 6 y 7 años porque era mucho más fácil, la ropa que se podía lavar, se podía blanquear, el algodón era mucho más fácil de poder lavar y también decían pues que no nos querían poner el riesgo de poner algún tipo de color y que después salieran pervertidos. Cosas de la época un poco extrañas, pero eso sí hacían, entonces los vestían de blanco y obviamente no había género a la hora de vestir a los niños hasta los 6 y 7 años. De ahí lo vestían de todo tipo de tonos, no había específicamente nada que dijera que había un color específico para varón o para niña. Fue hacia el año 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, que los baby boomers empezaron a hacer vestidos de colores así, separando el rosado para niñas y el azul para hombres, sin ninguna específica razón por hacer eso, simplemente decidieron que lo iban a hacer de esa manera. Pero hacia los años 60, con todo el feminismo que había, quería que las niñas y los niños sean más equitativos, las mamás empezaron a vestir a las niñas de todos colores, incluyendo los colores azules nuevamente. En los años 80, con la llegada de la ecografía y que la gente podía saber qué género era su bebé, porque hay que recordar eso, antes de eso la gente no sabía qué iba a tener, o sea, si iba a tener niño o niña, así que compraban colores neutrales y no les importaba en realidad eso, pero hacia finales de los años 80 y obviamente más hacia los 90, que ya podían saber qué género de bebé iban a tener antes de nacer o tener una idea, entonces sí se empezó a explotar por completo en las compañías de retailer y todo el hecho de utilizar el rosado para niñas y el azul para hombres. Y de ahí en adelante así ha sido. Más que todo tienen esa idea de pues, que las niñas se visten de rosado y los niños se visten de azul, pero sabemos que tiene una connotación muy fuerte en la sociedad esos colores. Pero ya sabemos que en realidad es algo que fue básicamente inventado por las retailers y los comerciantes y nunca tenía una connotación psicológica en lo más mínimo, sino al revés. Y como dijimos en la parte histórica, ese tema del género y la ropa, especialmente en los bebés, fue vista más que todo por las compañías y las tiendas en los Estados Unidos. Y Gymboree es una de las marcas más reconocidas de Estados Unidos de ropa de niños. Así que obviamente queremos ver aquí, en verdad, si tiene alguna diferencia de género, qué tipo de colores tienen para la ropa de niños, si tienen colores neutrales, si tienen nada más rosado y celeste, más o menos qué cosas pueden encontrar, a ver si continúa esa tendencia de tener la separación entre rosadito y azulito y lo demás en la ropa de chiquitos. Así que, por ejemplo, empezando con colores amarillos, que obviamente es un tono neutro, y de repente tienes este tono turquesa que puede pasar tanto de niña y de niño. Obviamente esto es un modelito de niña, pues los colores son bastante neutrales. Los grises también son tonos neutrales. Obviamente esto lo puede usar tanto un niño como una niña. Sí, la parte de escritura puede verse un poquito más masculina, pero sí hay mamás que les encanta estas cosas un poquito más geométricas. Este puede pasar tanto de niña como de niño. Una tendencia que se ha visto mucho en los últimos años son los colores negros y blancos, como esto. Obviamente completamente unisex, una niña o un niño puede utilizar esto perfectamente bien. Y anteriormente quizás ponerle negro a un bebé era algo un poco extraño, pero en los últimos años se ha visto como algo súper común. Pero también están los tonos neutrales en la ropa, como por ejemplo estos pantaloncitos súper lindos que lo puede utilizar tanto una niña o un niño porque tienen sus versiones también rosadas y azules. O sea que obviamente si quieres algo neutral está el gris y si quieres el azulito para una niña y quieres el rosadito para un niño también se puede hacer porque son exactamente el mismo modelo. Así que como pueden ver, sí existe esa separación, pero a la misma vez también hay opciones neutrales o para intercambiar inclusive los colores. Los zapatitos hay de todo también. El típico zapatito celeste para niño y rosadito para niña. No se basan específicamente en esa regla de qué color va para qué, sino para los gustos que tengan las mamás, las necesidades. Hay muchas cosas que puedes utilizar. En cuanto a la utilización de los tonos pasteles en los textiles o en la ropa, no se sabe exactamente cuándo empezó, porque obviamente si vemos por ejemplo dibujos, no se sabe si es saturación más baja por el tiempo o porque en realidad utilizaban esos tonos. Los griegos y los romanos no utilizaron muchos tonos pasteles, sino más colores neutros, pero fue hacia la época barroca que más que todo se empezó a ver la utilización de tonos celestes y amarillos claros en todas las vestimentas y en la ropa, porque obviamente mientras iba pasando el tiempo había más tecnología a la hora de teñir las telas, así que se podían conseguir más colores. El auge completo que hubo de los tonos pasteles en la vestimenta fue en la época rococó, en el siglo XVIII con María Antonieta. Ella fue como la más alta conocedora de esos tipos de colores, más que todo eran los rosados y los melones, y utilizaba este tono en todo. Hacia los años 30 también empezaron a utilizarse mucho los vestidos tipo godé, como le decían, o los camiseros plisados, también de tonos diferentes pasteles. Pero fue en los años 50, con la moda adolescente, que nació en los años 50, para diferenciarse de esa moda de adultos, empezaron los jóvenes a utilizar estas faldas tipo plató o las poodle skirts, como le decían,
también los twin sets y todo tipo de ropa, y específicamente de colores pasteles, para diferenciarse de los adultos. De ahí, en los años 60, la costura francesa, las grandes casas empezaron también a crear trajes de manga 3/4 y faldas, también de colores pasteles, más que todo los rosados, celestes, verde mentas, mucho estilo de Jackie O, por ejemplo. Y en los años 80 regresa nuevamente con muchísima fuerza, más que todo con marcas como Comme des Garçons, pero también con Miami Vice. Miami Vice utilizaba mucho los tonos pasteles en su ropa y tiene una historia bastante interesante. En esa época Miami no estaba pasando por un momento muy bueno, había mucha corrupción, mucha delincuencia. Y este show, utilizando esta ropa que fue inspirada un poquito en el look art deco de la decoración de Miami, en esos momentos muchos pasteles, le dio un look más suave, más divertido, más relajante, más calmante a la idea de lo que era Miami. Así que, como podemos ver, más que todo la utilización de los tonos pasteles en la vestimenta a través de la historia fue hecho para poder contrarrestar un poquito todo lo que tuviera que ver con la dureza, con la depresión, con un mensaje un poco más triste en su sentido, y utilizar entonces tonos que fueran un poco más relajados, no fueran muy exuberantes como un rojo, pero que también fueran suaves y divertidos en los tonos pasteles. Hoy en día los tonos pasteles se utilizan casi todas las temporadas, más que todo en la época de primavera, es que más se utilizan en la vestimenta, en el maquillaje e inclusive en la decoración. El color en general tiene un impacto, como sabemos, psicológico muy interesante, así como en la ropa y en la decoración. En los zapatos también el color tiene un impacto muy interesante, ya te cuenta una historia, te combina de ciertas maneras, es también favorecedor. Y también su proceso en la historia ha sido interesante. Al principio de los tiempos, obviamente, al ser utilizado con productos naturales y con piezas ya sea de cuero o de diferentes plantas, tenía colores obviamente neutrales. Y luego con el tiempo, con la utilización de diferentes tipos de telas, de textiles, de acabados, fueron siendo decorados de diferentes maneras, algunos bastante extravagantes. Hacia la década de 1830, 1940, se empezaron a utilizar mucho los que eran zapatos tipo ballerina, y eso eran muy fáciles de teñir o de poner diferentes tipos de telas con colores, y eran combinados con los vestuarios. A la misma vez tenían muchas cintas que los amarraban y también eran combinados los mismos colores. Ahí se empezó a ver un poco más la temática del color completo en el zapato. Obviamente con la llegada del tinte sintético de los años 1856 y 1860, entonces empiezan a haber muchísimos más colores en los zapatos y se hace mucho más famoso y moderno. Sabemos que en el siglo XX, especialmente con Ferragamo, que hizo el famoso zapato de colores para el Mago de Oz, y de ahí todos los demás, se hizo muy popular la utilización de colores en los zapatos. En los años 60 los zapatos de tonos pasteles tuvieron su auge máximo, como el tono pastel en general. Y de ahí hoy en día obviamente lo vemos con tintes en cueros, en canvas, en diferentes tipos de plásticos y en PVCs. Y es muy común poder llevar zapatos de todos los colores. En verdad aconsejamos que obviamente tiene mucho que ver con tu colorimetría, también con lo que estás utilizando y también qué tan prácticos sean los colores en los zapatos. Sabemos que los zapatos blancos, por ejemplo, tienen una connotación interesante con eso del Labor Day, que no se utiliza en cierto momento, pero también por su practicidad. Obviamente el zapato blanco tiene que tener un poquito más de cuidado y utilizar zapatos oscuros tiende a ser un poquito más prácticos para el día a día. Aquí en BBB Shoes and Boots tiene una variedad súper linda de colores pasteles, y como digo, los colores pasteles tienen una sensación sumamente placentera, sumamente cómoda, sumamente linda, femenina, suave, combinan con muchas cosas en realidad y son súper utilizables. Así que vamos a ver cuáles son los modelos que tienen aquí en BBB Shoes and Boots de Multiplaza. Y como podemos ver, los tonos pasteles tienen bastante impacto en la historia y en cómo nos sentimos psicológicamente. Son tonos que son armoniosos, son suaves, no tienen mucho impacto psicológico porque no son tan fuertes, pero a la misma vez sí envían un mensaje. Mi nombre es Debbie Kuzniecki y nos vemos en la próxima edición de Estilo Humano.